Todos recordamos cómo atravesamos la pandemia del COVID, pero algunos lo vivieron desde otro lugar. Después de 15 días en terapia, Gualdino Jaime abrió los ojos. Volver a vivir después del COVID. Esta es su historia. Waldo, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís? Muy bien. Siempre digo que por el proceso que yo pasé, mi cabeza cambió diametralmente. Vi otras cosas en la vida. ¿Sí? Sí, vi otras cosas. ¿Como por ejemplo? Y los hijos. Yo me había perdido por ahí momentos muy importantes de mis hijos, por esto del trabajo, el canal, mi programa de televisión, tenía una radio, qué sé yo, incursionaba siempre en algo. Y en un momento me di cuenta que ya eran grandes y que me había olvidado de mirarlos, por lo menos. Siempre fui un padre presente, siempre hice actividades con ellos, pero quizás eso no alcanza a veces para la crianza de un chico y para la contención de jóvenes. Ya eran jóvenes, ¿no? Ya era joven Juan y cuando pasó lo que pasó ya tenía 15, 16 años, hoy tiene 20, Facu tenía 11 años y bueno, todo eso lo determiné estando en terapia intensiva. Siempre recuerdo esto, cuando salí del coma por haberme contagiado por COVID en la segunda ola en 2021, cuando recupero el sentido común o la coherencia, hice una lista de prioridades. Ajá. Y entre ellas las primeras prioridades son mi señora Sabrina y los chicos y mi familia, mi entorno. Traté de recomponer todo eso. Uh-huh. Y trato todo el tiempo de no volver a ser el mismo para ser empecemos por el principio, sí, Waldo. Te estás diciendo un montón de cosas que ahora vamos a ir por ellas. ¿Estuviste internado por el COVID cuánto tiempo? Estuve en el Sanatorio Parque en mayo de 2021, más de 20 días, 20 días en coma, llegué casi al mes, 28 días ahí en terapia intensiva y después me llevaron a una clínica de rehabilitación que está en San Jerónimo y allí estuve 3 meses y medio. 3 meses y medio que tuviste que aprender prácticamente de nuevo todo, a caminar, a volver a hablar, a comer. A pararme. A ir al baño, a caminar, a poder comer solo. Cuando yo llego a la clínica, solamente movía la mano derecha y algo las piernas, y ahí la rehabilitación fue un trabajo de los terapistas muy, pero muy importante, siempre lo destaco, tanto como la contención y la atención en la terapia intensiva del Sanatorio Parque, como en la prepa, donde estuve internado 3 meses y medio, y fue de a poquito. Al principio andaba en una camilla, me llevaban y me traían a la habitación y me llevaban a la sala de gimnasia y a la sala de terapia. Y después de ahí pasé al sillón de rueda, al andador, a las muletas, hasta que pude volver a caminar, que fue un proceso rápido el último, aunque los médicos estaban sorprendidos porque decían con la complejidad que yo había tenido, no pensaban que iba a demorar mucho más. Sin embargo, yo nunca me decaí, mi cabeza funcionó bien, digo yo, porque nunca había estado en una situación límite en cuanto a la salud y mi cabeza funcionó plenamente. Es como que se puso en marcha y tenía pequeños logros todos los días, pequeños objetivos, y eso me ayudó a salir rápido. ¿De qué te aferrabas para salir adelante? Creo que de lo que hablábamos antes, creo que de poder ir a mi casa y abrazar a mi familia, a mi mamá, que ya no es grande. Yo hice un ciclo de fe bastante extraño en mi vida, de querer ser cura cuando era chico, a llegar a ser agnóstico, a ser ateo y a volver a creer. Entonces yo me di cuenta inmediatamente que lo mío había sido muy complejo y que había sido un milagro, ¿se puede decir? Sí. Bueno, no lo sé, pero quizás pasó por ahí. ¿Para vos fue realmente entonces milagroso? Porque a veces uno dice milagro y no piensa que al lado hubo un profesional que se formó y que te ayudó y que también estaba tu fuerza de voluntad para salir adelante, ¿no? No se daba ninguna esperanza de vida cuando yo estaba en terapia intensiva en coma. El coma fue inducido. A mi señora Sabrina la llamaron 2 o 3 veces para decirle que no había nada que hacer. En la comunidad periodística se sabía eso. La propia
referente del Sanatorio Parque, no recuerdo ahora el nombre y apellido, una neumonóloga, infectóloga, decía, no, mire, si no se muere hoy, se muere mañana, y sin embargo me desperté un día. Y yo no sé si me volví tan religioso, creo que algo ha pasado. Porque después leí la historia clínica y después tuve secuelas y demás, pero leí la historia clínica y hubo tres procedimientos de recuperación porque no respondía absolutamente nada, a ningún estímulo, y un día apareció abrir los ojos, nada más. Fue así, fue un proceso de esa, digo, recuerdo el momento que desperté, porque me daba el sol en los ojos. Digo, ¿qué pasa acá? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Y habías perdido toda noción del tiempo. Estaba en coma, no sabía. En el coma uno no sabe absolutamente nada. ¿No tenés recuerdos de nada? No. ¿Pensamientos, nada? No, después sí tuve alucinaciones, pesadillas y demás. Puedo contar algunas son muy graciosas. Algunas son muy graciosas. Una de ellas que yo era parte de una dotación internacional que salvaba vida en el Mediterráneo. Conectado un poco también con la situación, ¿no? Nunca voy a olvidar el color del Mediterráneo en esa alucinación que tuve. Sí. ¿Qué color? Celeste. ¿Y vos lo llegaste a conocer el Mediterráneo? No, nunca. No, pero nunca. Sí, voy a tener que ir. Y después estuve con Picasso un par de noches. Ah, mira. Sí, te sorprendí. ¿Y qué hablabas con Picasso? Me muero. No, yo solo miraba que él trabajaba en piedra caliza y hacía estatuas al estilo Botero, que es un artista colombiano que hace estatuas de personas gordas. Y lo veía que él hacía lo mismo pero en piedra caliza y que comía con la mujer y su séquito de ayudantes. Yo solo observaba y después tuve otra visión un poco más drástica, figuraciones, que era también parte de una nave que iba de acá para allá y que estaba en el Parque Independencia. Toda una serie de situaciones ahora risueñas, pero en ese momento yo es como si lo hubiese vivido. ¿Eso te lo había generado la medicación? Creo que la medicación, la propia internación. Sí, la medicación, el estado físico. Yo tuve neumonía bilateral, después tuve neumonitis, ahí nomás seguido, cuando me recuperaba de una me metía en otra. Entonces creo que todo ese combo de medicamentos también, tratamiento. Llegué hasta el tratamiento alternativo, que era la famosa ECMO, que te dializa en la sangre. Entonces, creo que todo eso formó un combo que era inevitable pasar por ahí. Waldo, ¿vos sabías que ibas a ir a un coma inducido? ¿Te lo habían avisado? Sí. ¿Y qué les dijiste en ese momento? ¿Al médico? Sí. Yo me interno, me voy solo, porque ya tenía la confirmación que tenía COVID, era el 8º día. Me voy solo a internar porque me sentía muy mal. Si yo no me voy a internar esa noche, era muy probable que me muera en mi casa. Ya casi no respiraba, saturaba a menos de 80 cuando el mínimo de 94. Entonces agarro el auto, voy al Sanatorio Parque, me atienden los médicos, me sacan sangre, me dicen usted va a quedar internado. Y 3 médicos me preguntaron, ¿usted en qué vino? No, vine manejando en el auto. Son 20 cuadras, 15 cuadras. Y los médicos no lo podían creer. ¿Cómo hizo este tipo para manejar solo? Manejé. A los 2 días no me podían recuperar. Y entonces me explica un médico que me iban a inducir al coma. Le digo que sí, que ¿quiere llamar a alguien por teléfono? El médico diciéndome, mirá, es lo más probable que no pase. Sí. Digo, no, porque vos me vas a despertar si yo tengo que... Textuales palabras, vos me vas a despertar porque yo tengo 2 chicos para criar. Entonces, o sea que no llamaste a nadie. ¿Tu familia nadie. No se había enterado que vos ibas a un coma? No. Pero te despertaron. ¿O te despertaste? Pero me desperté. Y podría haber dicho... nunca tuve miedo. Nunca pensé en la muerte, nunca pensé que me iba a morir, nunca pensé que no iba a despertar. Nunca tuve miedo, siempre con una seguridad absoluta. Podría haber llamado a mi señora, a los chicos y a mi mamá para decir, mirá, me van a poner en coma y vemos a ver qué pasa. No tuve esa necesidad. ¿Y te despertaste y dijiste que viste el sol? Lo primero. Me despertó el sol y entonces veo gente llorando y gritando alrededor mío,
creo que me vuelvo a dormir y después me vuelvo a despertar. Sí. Y ahí trataba de entender de alguna manera qué es lo que estaba pasando, dónde estaba. Sí. Hasta que con el paso de las horas, ahí me empecé a dar cuenta qué era lo que había pasado. Sí. Ahí me doy cuenta que tengo una traqueotomía, que tengo sueros y medicaciones y demás. Y bueno, después el proceso fue muy lento para ordenar la cabeza. Al principio era muy complejo. Inclusive había una ventana, como esta que da acá a calle Sarmiento, que yo veía la cara de gente conocida ahí. Como que me estaban saludando de afuera y eran todas visiones que yo tenía a raíz de los medicamentos. Y la cabeza después se ordenó rápidamente. Por eso digo que mi cabeza funcionó bien. ¿Y qué sentiste en ese momento cuando te despertaste y después en los días siguientes, ¿no? ¿En algún momento dijiste bajo los brazos? Porque no los habías bajado antes. No. ¿En algún momento dijiste bajo los brazos? No, nunca. Lo que sí quería hacer, ya estaba cansado de la situación, quería pedirle ropa a un enfermero para irme a mi casa. Y tomarme una lata de coca. Yo no tomo gaseosa casi. Sí. No sé por qué quería tomar coca. Una coca bien helada quería tomar. Pero bueno, debe haber sido también toda la situación. El proceso. Sí. Después sí tuve muchos miedos, pero nunca a no poder superar esto. El mayor miedo fue cuando me estaban internado en San Jerónimo, que me dicen, mira, tu tráquea no funcionaba. ¿Y ahora qué hay que hacer? Y ahora tenés que ir a operaciones de la tráquea, te ponen un stent, te sacan un anillo. De hecho, tengo 7 operaciones de tráquea. Y mi tráquea se recuperó, funciona un 50% de la misma. Fue el único momento que me quebré, que me encerré en el baño y me puse a llorar, porque había sido justo el primer día que había visto a mis hijos, después de mucho tiempo. Entonces, eso me quebró y dije, no, yo desde acá. Fueron 5 minutos de estar derrotado hasta que mi cabeza cambió de nuevo. ¿Cuándo viste a tu familia por primera vez? ¿A en tu terapia, mujer, a tus hijos? 2 días antes de que me den el alta de terapia y me envíen a San Jerónimo, 3 días antes. Ajá. Fue justo cuando Colón salió campeón. El sueño del pibe. El sueño del pibe que yo no lo vi. ¿Lo viste después? Sí, claro, cuando volví a mi casa. No quise ver los goles cuando estaba en la prepa. ¿Es verdad que escuchaste en terapia que había un médico que estaba despotricando contra Colón? Sí. Médico que era hincha de Racing. ¿Se puede decir lo que uno quiere acá? Sí, obvio, por supuesto. Dijo, estaba hablando con un enfermero de fútbol. Encima nosotros perdimos con estos negros de mierda de Colón. Y yo ahí me di cuenta, recordé, el porque tiempo que había hasta en ese momento no me daba cuenta, recordé que Colón tenía un partido con Racing por la final. Y yo no dije más nada, porque digo, no, yo sé que se enoje, me acuchille. Y ahí te ubicaste aparte en tiempo y espacio también. Ahí me ubiqué ¿Cuánto en tiempo tiempo y espacio había pasado desde que vos habías ingresado a ese partido de fútbol? Y no lo sabía muy bien tampoco. Claro. Y después hubo un momento que me trajo mis problemas. Un momento muy cálido, pues viene mi señora con un póster de Colón campeón, y yo me acuerdo que me puse a llorar. Entró Facundo, Juan y no se animó, porque yo estaba con todo el aparatejo, qué sé yo, y después yo digo, no lloré por vos, lloré por Colón, le digo. Eso me dijeron algunos problemas internos en la familia, pero bueno, Sabrina fue el puntal que yo tuve. Sí, fue el sostén en ese momento. Sí, todo el tiempo. Vos pero aparte, digo, pequeño paréntesis, aparte de estar conmigo, con los nenes y con mi mamá. Claro. No sé, porque yo no tengo a nadie, no tengo hermanos, que yo no tenemos familiares, mi familia está en Misiones, en Posada, ¿viste? No venían, era la pandemia. Así que no tengo mucho más que decir. Había una bandera afuera en el sanatorio. Dale gordo, vamos Waldo. Sí. ¿Cuándo la viste esa bandera? Estaba en terapia, me estaban por dar el alta y yo lloré toda la mañana. Toda la mañana. ¿Ahí te enteraste que estaba la bandera? Sí, porque vino una enfermera y me dice, Gualdino, mirá. Entonces la veo, yo inmediatamente supe de quién era mi compañera de trabajo, que eternamente agradecido a todos. No quiero nombrarlos porque me voy a olvidar de alguno, pero a todos, a ese grupo de trabajo, eternamente agradecido, porque lloré toda la mañana. Me acuerdo que me di vuelta y lloré. Y ahí me di cuenta,
son distintas situaciones, secuencias o ciclos que te van cayendo la ficha, como se dice, y te vas dando cuenta qué es lo que está pasando. Vos al principio de la nota decías que te cambió en relación a cómo te manejabas, ¿no? En las prioridades de la vida. Y lo primero que mencionaste fue mirarlos a tus hijos. Padre presente, pero te faltaba mirarlos. ¿Qué era ese mirarlos? Verlos crecer, acompañarlos. No solamente llevarlos al cine para disfrutar una película, sino charlar con ellos. Abrazarlos. Básicamente mirarlos a los ojos. Uno se puede enojar, tiene rabieta como todo el mundo. Yo trato de tenerlas menos posible porque siento que ellos fueron importantes y siguen siendo importantes. Por ahí los reto, pero bueno. ¿Te reclamaron algo? ¿Qué te dijeron cuando te vieron la primera vez? No, me abrazaron. En realidad me abrazan cuando yo vuelvo a mi casa, porque en la prepa no se podía porque había un blindex. Entonces, esa era la angustia. Yo prefería que... Teníamos 1 hora para estar con los chicos. Yo prefería que en 20 minutos se vayan. ¿Pero por qué? Por la imposibilidad. Claro. No los podía tocar, no los podía abrazar. Contacto físico. Entonces, eso fue también bastante duro porque yo me tenía que volver a la habitación. Primero en camilla, primero en sillón de ruedas, después en andador, después en muleta. El despegarse ahí era difícil. ¿Sacaste la fuerza de tus hijos y de dónde más? No sé. Yo cuando estaba en terapia lo vi a mi viejo. Ya falleció hace un montón, pero bueno, lo vi. Y la vi a mi abuela. Yo me crié un poco en el campo, en Barranca, un poco en la ciudad, y la vi a mi abuela ahí dando vueltas. Entonces eso... no me puedo morir, decía yo. Claro. Eso te iba a preguntar. ¿Qué sentías, qué significaba o qué te quería decir tu papá y tu abuela en esa imagen que se aparecía? Mi viejo claramente me decía, no aflojes. Claramente. Mi abuela siempre sonriendo. Yo creo que eso fue un impulso y que si yo me moría era una derrota. Entonces prefería no morirme. Entonces luché tanto, porque después se tiró todo 4 años más. Claro. Por el problema de la tráquea. Sí. Que fue, operaciones, los médicos te salvan la vida, pero te hablan como un cascote. Me decían, no, usted, Jaime, va a tener el problemita de la tráquea, va a poder vivirlo más bien con un stent y acá abierto. Es decir, me quedan 40 años de vida, 30, 20, lo que sea, tengo que andar. Trabajo con mi voz, además. Claro, y pude recuperar mi voz, porque estaba totalmente distorsionada. Yo tuve 6-7 stent, que es un caño que va de acá hasta acá, de silicona, con un cañito para afuera, y eso para mantener la tráquea y para que se fortalezca un poco. Bueno, se fortaleció el 50%, pero puedo hacer una vida normal. Voy a esto, a que en ningún momento, más allá de los golpes que te da, que me dio a mí toda esta situación, solamente me quebré esa vez. Que digo, otro problema más, tengo el problema de la tráquea ahora. Como yo veía que a todos le sacaban la cánula, digo, ¿cómo no me la sacan a mí? ¿Qué está pasando acá? Entonces fui un día, hablé con el médico y me dice, no, vos tenés este problema. Vamos a ver qué hacemos porque no sabemos qué hacer. Era todo muy reciente, lo del COVID, lo de la pandemia y demás. ¿Qué dejó atrás aquel Waldo antes de la pandemia? El Waldo de anterior a la pandemia, en relación al Waldo de hoy. ¿Qué dejó atrás? ¿O qué tiene nuevo? Sí. Creo que dejé ciertos niveles de ambición. Ambiciono esto, quiero... Dejé eso para lograr tener algo un poco más tranquilo. Que con lo que tengo estoy bien, no necesito mucho más. Eso es en relaciones humanas y en lo material. Sí. ¿Dejaste de ser periodista 24/7? Creo que sí, aunque ahora estoy en un problemita de ansiedad bastante fuerte, porque antes hacía el turno tarde, ahora hago el turno de mañana, pero estoy medicado yo. Tomo clonazepam.
en gota. Los llevo conmigo, me lo dio mi psiquiatra, los llevo conmigo en mi morral para todos lados. Cuando veo que se me dispara la ansiedad, 3 gotitas en la mano y eso calma un poco ese vértigo. Lo que sí, yo tengo que confesar esto, pero no te lo iba a decir. Dale. Pero lo voy a confesar. Casi no vengo. Pero porque no, digo, me está haciendo estoy teniendo una charla con nada más ni nada menos que Evelyn Machaín, cara de Canal 3, y me invitó Toti Colombo. Digo, ¿alguien la conoce? Claro, ¿cómo que no? Sí, es Toti Colombo. Bueno, casi no vengo, pero porque ayer a la tarde, bueno, estamos grabando, sí. Ayer a la tarde, volví a tener un ataque de pánico, tremendo, a las 7 de la tarde, que era lo que tenía durante mucho tiempo en esos 4 años, angustia, ataque de pánico, inestabilidad emocional, porque yo inmediatamente dije que sí, pero a partir de ese momento empecé a revivir cada instancia, pero me hace venir bien, me hace bien venir, perdón, y contar esto. Porque es una forma de ir soltando. Sí, de soltar y si bien uno intenta de alguna manera poner esto en el mínimo porcentaje del disco rígido de nuestro cerebro, vuelve. Y vuelve con furia. Porque yo me veo muerto, me veo morir, o me veía estando ahí. Bueno, qué sé yo, tengo que luchar con eso. ¿Estás haciendo terapia, Waldo? Sí. Así quedó el psiquiatra. Esto fue parte, bueno, de la secuela, por supuesto, de todo lo que viviste, ¿no? La verdad que es muy fuerte contar y escuchar tu historia, todo lo que tuviste que atravesar. Rápidamente, de estar bien en mi casa a salir a trabajar, contagiarme, pasar los primeros 8 días en mi casa, internarme, terapia intensiva, terapia intermedia intensiva, bueno, lo de la traqueotomía, a estar con pañales, a no moverse, a depender de alguien que te limpie, que te bañe. A los 50 años. Si a los 50 años estás en tu plenitud, en todos los aspectos. Bueno, a los 50 años pasó eso, o a los 50 y pico, qué sé yo. Pasó eso, entonces la experiencia fue muy traumática. Yo cuando volví a mi casa no paré de llorar, hasta no sé cuándo. Era llorar. Bueno, terapia, psicólogo, psiquiatra, y ayuda y contención, ¿no? Porque la gente a veces no entiende por qué llorar. Ese es el tema. La gente cercana a veces, ¿por qué estás llorando? No, nada, tendría que estar feliz porque estás vivo. No, sí, bueno, pero toda esa emoción ¿cómo contenida. hago con todo eso? ¿Hablaste con algún otro recuperado tenemos un grupo COVID? Tenemos un grupo de asado que nos juntamos de distintas edades, distintas profesiones, distintas formas de ver la vida. Nos juntamos una vez por mes en la casa, siempre de una persona que yo quiero muchísimo, un hombre mayor, mucho más grande que yo, que se llama Salvatore le decimos. Y ¿hacen catarsis? Y hacemos catarsis los primeros tiempos. Ahora somos un grupo como más tranquilo, de amigos, nos juntamos a comer, charlamos de esto, de aquello. Por ahí rozamos el tema, pero no necesariamente. Te digo que, por ejemplo, en San Jerónimo la pasamos bien. Al final del tratamiento la pasamos muy bien. Campeonato de truco, no escapábamos, íbamos con sillón de ruedas por ahí, corríamos por los pasillos, le robábamos las cosas a las enfermeras, a propósito robábamos la fruta. Volviste a ser niño ahí, Waldo, en San Jerónimo. Y aparte, se dio como esas cuestiones mágicas que vos decís, mira, este grupo se formó de la nada y son 15 personas, están todo el día juntos. Bueno, eso pasó. Eso pasó. Y digo, porque todos buscábamos también apoyarnos en alguien. Y era tu comunidad en ese momento, ¿no? Claro, era la comunidad, el sostén para salir adelante. Sí, claro. El día que volví a mi casa extrañé ese momento. Todas las tardes teníamos religiosamente 1 hora para sentarnos en un lugar, 4 o 5, que éramos el grupo La Mesa Chica, se podría decir, y disfrutábamos de la charla y de la música y demás, que era un lugar medio alejado del resto. Extrañé eso, y cuando volví a mi casa pedí estar solo. Mi señora Sabri hizo una comida, qué sé yo volví al mediodía, me trajo un familiar, mi cuñado, y le digo, no, yo quiero estar solo, me quedé solo en el comedor con miedo a que me pase algo, porque vos salís de un lugar protegido y estás desprotegido. Bueno, ese mismo día después vi el partido de Colón, lo rebobiné, lo busqué, pero sí, ahí
quizás el momento más fuerte fue ese. Esos primeros tiempos en mi casa. Sí, ¿y ese miedo ya lo superaste? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Son imágenes que vuelven, que están de forma permanente. Tengo cicatrices en el cuerpo y quizás en el alma también. Creo que volver a trabajar me ayudó muchísimo, pero fue un proceso de 4 años casi. Claro. ¿Hiciste algo nuevo después de esto? ¿Decidiste hacer algo pendiente, algo que te había quedado ahí en el tintero y que a partir de todo lo que te pasó dijiste, bueno, es el momento, es la oportunidad? Sí. Es un poco extraño porque lo que decidí fue fortalecer los lazos y los vínculos. Entonces puse todo ahí. Todo lo que vino a romper el COVID, en verdad. Todo. Claro. Todo ahí. Todo, absolutamente todo. Qué locura, qué contradictorio, ¿no? Qué paradójico. Y volviendo un poquito atrás, yo cuando estaba en terapia, cuando me di cuenta que esto iba a ser, porque en un momento sentí que iba a ser largo, entonces hice una pequeña lista de prioridades, entre ellas, bueno, mi familia, que yo, y digo, también voy a hacer esto, y empecé a recuperar cosas de mi infancia, que la tenía totalmente perdida, alejada, y ni siquiera las recordaba. Pero hice un listado de prioridades de las cosas que iba a hacer cuando volviese a mi casa. ¿Esa la hiciste en terapia? En terapia. ¿Y podés contar algunas? Las que no que sean tan íntimas y no puedan, no son para nada íntimas, eran parte de un diagrama cotidiano, de una agenda cotidiana. Digo, me prometí volver a leer los libros que más disfruté, que son un montón, ver el cine que más disfruté también. Lo de las relaciones humanas, tratar de estudiar algo, tratar de leer todo lo que pueda, y cumplir casi todas las cosas y ser mejor persona, que no es nada fácil. No, claro que no. Lo sos, pero bueno, es ser mejor persona, tratar de ser mejor persona. ¿Qué libro leíste? El primero era Alep, de Borges. Ajá. Fui así a mi casa, a los 2 o 3 días traté andaba con Borges en la cabeza, no sé por qué. Entonces leí el Alep, Historia Universal de la Infamia, poemas de Borges, 20 poemas de Borges, y después empecé a releer clásicos de la literatura latinoamericana como García Márquez, algo de Vargas Llosa, no tanto, pero algo de Vargas Llosa también, de Mujica Lainez, y después volví a la lectura tradicional que yo tengo, que es lo que me gusta a mí, el ensayo político. El ensayo político. Sí, bueno, libro de historia. Sí, ahí me la deja picando, porque yo siempre digo a Waldo que es de la vieja, no se rían, es de la vieja guardia, y él siempre se reía cuando yo le decía esto cuando yo tenía 18 años y Waldo 28, no sé cuánto. Más o menos. Y siempre se reía, y hoy lo ratifico, es de la vieja guardia. La vieja guardia era... De la resistencia, mirá, Waldo, todo lo que has pasado, ¿no? Sí, la vieja guardia era porque pertenecíamos a un grupo político identificado con el peronismo, que transitamos la apertura de la democracia siendo pibitos, y fue muy importante para mí en la formación como ser humano, como persona. Y éramos una especie de vieja guardia así, media altanera, media liera, hacíamos lío donde íbamos, y eso fue en el 85, 86, 87, hasta que yo empecé a estudiar comunicación y tuve la suerte de empezar a trabajar. Claro. Entonces, eso a mí al año yo ya estaba trabajando y haciendo un montón de cosas dentro del universo del periodismo, y tuve así referentes muy conocidos que me ayudaron mucho, me clarificaron las ideas. Pero sí, la vieja guardia era un momento único. Éramos 10 pibitos de 16, 17 años, andábamos ahí dando vueltas en esos años, yo viví la apertura democrática con un gran fervor, porque aparte está el gen político en mi familia, ¿no? Entonces, sí. Y el gen sindical. Entonces después, bueno, qué sé yo, uno va por distintos caminos, la vida te lleva para acá, para allá, pero la vieja guardia siempre quedó, siempre, y lo digo con orgullo porque aparte
Fue un momento maravilloso de militancia política, maravilloso. Waldo, Sí. ¿te reencontraste con alguien que habías dejado de tener contacto después del COVID? En Sí. esto de rearmar lazos, ¿no? Sí. Sí, amigos de la primera infancia, Sí. amigos de la etapa del secundario, que estuvieron siempre presentes, y los que se enteraron después también estuvieron presentes y siguen estando. Con ellos forjé un vínculo muy fuerte. Mi casa se abrió también y empecé a recuperar esos lazos invitando gente a mi casa. Eso me ayudó mucho también a transitar los primeros tiempos. Entonces cocinaba y descubrí que podía traer cosas, por eso decía, traje cosas del pasado, las puse en el presente. Qué sé yo, soy un experto en hacer pan casero, por ejemplo, o un experto en hacer dulce casero. Y entonces se los reparto a mis amigos, los invito, vienen a comer. Entonces voy proyectando cosas. Entre esas cosas proyecté eso cuando estaba en terapia. Voy a hacer esto porque digo, sabía que iba a ser largo esto. Entonces no iba a estar todo el día sentado en la tele, viendo tele. No quería hacer eso. Entonces también, digo, tuve una agenda así de llevo a los chicos acá, llevo a los chicos allá. Viste, una especie de ansiedad por llevarlos acá, allá, de compartir. Que todavía la mantengo de alguna manera. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te tocó a vos? No. ¿No? No. No es una pregunta que te hayas hecho. No, pasó. Fue el único momento que me relajé en la pandemia. Segunda ola de la pandemia. Recuerdo que estuve de guardia. La medicina no falla. Lo poco que se sabía del COVID se cumplió. Hago la guardia sábado y domingo. Hicimos 8 notas con un camarógrafo, que es el camarógrafo que a veces salgo a la mañana, Mariano Bernardi. Él no se contagió. Él no se contagió. Y yo me relajé ese fin de semana, no sé por qué, siempre tuve mucho cuidado, pero no sé por qué. Hablaba con los que le iba a hacer la nota y me ponía el barbijo para la nota. Y grave error. Claro. Al cuarto día, COVID. El lugar es cerrado. Claro. Me acuerdo de las notas que hice en todo. Nunca perdí la memoria, fui recuperando todo eso. ¿Y todas esas personas estaban bien? Si transitaron el COVID, lo transitaron Sí. bien. Sí, hay muchas que no lo sé. Porque terminé haciendo una nota en el monumento de una marcha que hacían mujeres de Jujuy en defensa de las minas jujeñas en contra de la explotación masiva y hacían una marcha hasta Buenos Aires, hice 4 o 5 notas ahí y pasó, puedo ahí o no, qué sé yo, en cualquier otro lado. Tampoco quiero poner el dedo acusador en nadie. No, claro. Pero fui a una feria popular en el Rondó y Segui y hablé con un montón de gente sin barbijo y me puse el barbijo para la nota y después seguí así todo el día. Y la medicina, con lo poco que sabía en ese momento sobre el COVID, no falló. Al cuarto día, síntomas. ¿Qué síntomas? Bueno, dolor de cabeza. Digo, bueno, no pasa nada, tengo un resfrío. Fui a trabajar inclusive, inconsciente totalmente. Y al otro día ya no podía más, me hice el test en el Carrasco y me dio positivo. Digo, bueno, voy a estar 10 días mirando televisión. Tuve 4 años casi. 4 años de recuperación. Al octavo día, si no agarraba el auto, me moría en mi casa. Waldo, para cerrar, definime Sí. el Waldo de hoy, al Waldo que es hoy. El Waldo del presente. O mejor dicho, el Waldo del presente y el Waldo proyectado al futuro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Trato de ser más bueno. Nada más. Eso. Trato de ser más bueno. De ser más simple, más transparente. Trato de no generar controversia, lío, nada. Trato de ser más bueno. No quiero otra cosa. No. Uno es un ser humano con sus grises y sus transparencias. Bueno, trato de ser transparente lo más que puedo. No quiero grises ni nada. Nada que se le parezca. Te falta ver el Mediterráneo. Me falta ver el Mediterráneo y estar con Picasso. Lo de Picasso fue increíble. ¿Sí? Sí, fue increíble. ¿Te dijo algo? No, yo lo vi trabajar. Sí. Lo vi trabajar y cocinar. Ajá. Que eran 2 cosas que yo soy medio fanático de Picasso, de la pintura de Picasso. ¿Qué vos querías hacer y qué hiciste después? Y después lo hice. Sí. Gracias, Waldo. Un placer. El Gracias. placer es mío.
vos? No. ¿Sabés quién fue? Toma el mío. ¿Y vos? Tengo otro. No entramos en ese juego. Decile no a la violencia. Consejo Municipal de Rosario.